Hola de nuevo, mi nombre es Yorkineri Chilarisiles. El día de hoy vamos a repasar lo que es el capítulo 1 de la materia de morfofunción, que es organización del cuerpo humano, en el curso de nivelación de la gestión 2020-2021. Eh, Continuamos. Terminología anatómica básica, términos direccionales. Tenemos en este caso unos términos direccionales que nos permiten comunicarnos con otro doctor y estos mayormente siempre tienden a ser pares. En este caso tenemos superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo. En el caso de superior, como definición dice hacia la cabeza o la parte superior de una estructura. Como inferior tenemos alejado de la cabeza, ojo, alejado de la cabeza o a la parte inferior de una estructura. Ventral tenemos cerca de la parte frontal del cuerpo. Posterior o dorsal tenemos cerca o de la parte posterior del cuerpo. Medial tenemos cerca de la línea media o en el plano sagital. Lateral más lejos de la línea media del plano medio sagital. Proximal más cerca de la inserción del miembro al tronco, más cerca del origen o el comienzo de una estructura. Distal, más lejos de la inserción de un miembro o en el tronco, más lejos del origen o el comienzo de una estructura. Cabe recalcar que proximal y distal se usan estos términos direccionales para los miembros tanto superiores como inferiores. Luego tenemos a superficial, hacia la superficie o sobre la superficie del cuerpo, y profundo, lejos de la superficie del cuerpo. Aquí podemos observar superficie superior, mejor dicho, hacia la parte de la cabeza o la parte superior de una estructura, inferior, salido de la cabeza o hacia la parte inferior de una estructura, anterior hacia la parte anterior del cuerpo, posterior hacia la parte posterior del cuerpo, medial hacia la línea media del cuerpo, o sagital o medio sagital, lateral hacia la línea media, o mejor dicho, salido de la línea media, o salido del plano medio sagital. Tenemos proximal y distal, como recalcaba o decía, está pegado a los miembros tanto superiores como inferiores, los cuales proximal apegado al tronco, distal más lejos del tronco, y superficial hacia la superficie y profundo alejado de la superficie. Tenemos también los diferentes planos y cortes, que es un plano simplemente es la superficie plana imaginaria que atraviesa la parte de un cuerpo, en las cuales podemos observar, aquí están los diferentes planos, y aquí está una proyección también de planos, y estos son los cortes. No confundir un plano con una sección o un plano con un corte. Plano simplemente es la imaginación de cómo se puede cortar una estructura. Por eso se dice que los planos son superficies planas imaginarias. En cambio, los cortes son cuando se ha realizado el corte mismo. Entonces se puede decir que hay un plano, en este caso, plano transversal, y también hay un corte transversal. Y así sucesivamente con los diferentes planos. Y ahora examinando los planos, tenemos cuatro planos importantes, que es el plano sagital, el plano frontal, el plano transversal y el plano oblicuo. El plano sagital, dice, este plano es vertical que va a dividir al cuerpo en derecho y izquierdo, que se va a subdividir a su vez en un plano medio sagital o plano mediano que divide en dos mitades iguales derecha e izquierda, y luego tenemos al plano parasagital que divide al cuerpo u órgano en derecho e izquierdo, pero de forma desigual. Luego tenemos al plano frontal o coronal que divide al cuerpo en anterior y posterior, al plano transversal o horizontal que divide al cuerpo o al órgano en una parte superior y en una parte inferior, y luego tenemos a un plano oblicuo. Cabe recalcar que el plano sagital, frontal y transversal, estos planos están en un ángulo recto. En cambio, el plano oblicuo no encaja en ellos, ¿no? Pero el plano oblicuo sí se puede formar por la unión de dos planos ya mencionados, y el que tenemos que tener en cuenta es el plano transversal. La unión del plano transversal con el plano frontal nos da un oblicuo.
La unión de un plano transversal con un plano sagital nos da otro oblicuo, el cual este plano oblicuo atraviesa el cuerpo o el órgano en un ángulo oblicuo, cualquier ángulo distinto de uno de los que sean de 90 grados. Aquí podemos observar al plano medio sagital, dividiendo en derecha e izquierda en partes iguales al cuerpo. Plano frontal, que divide en anterior y posterior, en un plano transversal superior e inferior. No podemos mencionar aquí el plano oblicuo, pero si decimos que el plano transversal con el plano frontal es un oblicuo y el plano transversal con el plano medio o plano sagital es otra forma de llegar a conformar un oblicuo.